Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, en este domingo, los domingos siempre manifestamos acá que son especiales, porque los domingos, según dicen las Escrituras, era el primer día de la semana cuando los creyentes, los cristianos, se reunían en la iglesia. De ahí pues que ese tiempo tan especial que tomamos, especialmente es el día domingo. Por favor, busque conmigo este tema extraordinario que se llama Resultados extraordinarios por predicar el Evangelio. Y se basa en esto. Estamos transmitiendo, como ustedes saben, desde El Salvador, Centroamérica. Y posiblemente y sin duda, este mensaje llega a muchos países de varias partes del mundo. Entonces, los que hoy están viendo este video, posiblemente no conocerán quizá la historia de nuestro país, pero nosotros tuvimos aquí en El Salvador una guerra civil, fíjese bien, entre los años 1970 y 1982. Según se dice, esta guerra civil, durante todo el conflicto, que duró 12 años sangrientos, la iglesia evangélica creció un 500% en comparación a la tradicional. Y actualmente la fe evangélica aquí en El Salvador, hoy en el año 2023, según la Universidad Católica de El Salvador, que la conocemos como UCA, actualmente la fe evangélica ocupa un 52% de la población. ¿A qué se debió este tremendo crecimiento durante 12 años que hubo la guerra civil aquí en El Salvador? Dicen los expertos en estas cosas de estadística que los evangélicos, aún habiendo guerra, siguieron predicando el evangelio. Y después de la guerra, las iglesias continuamos predicando el evangelio. Y según las noticias que ustedes ya conocen, los que vivimos acá o en Centroamérica, o los que viven en otros países, pues El Salvador está pasando por una batalla mejorando la seguridad del país. Y sin embargo, durante todos estos problemas que hemos tenido de inseguridad, la iglesia evangélica siempre siguió y se sigue reuniendo. Durante la pandemia, aunque las autoridades por decreto y precaución cerraron todos los lugares donde se reunían las personas, ahí incluían las iglesias de todo corte, entonces nosotros también seguimos predicando desde entonces hasta este domingo que usted está viendo. Este crecimiento que ha tenido la iglesia en número es el resultado de predicar el evangelio aún en las dificultades. También se dice que muchísimas veces en el tiempo de la guerra civil, cuando pasaban los evangélicos con sus lámparas Coleman en la noche a sus cultos, los dos bandos, en este caso eran la guerrilla y el ejército, detenían la batalla, e igualmente cuando regresaban los evangélicos de sus cultos, ellos también detenían la batalla y dejaban que pasaran. Esto lo oí yo personalmente, digo, en una entrevista que se vio aquí en el país de un expresidente que ya murió. Él testificó ante muchísima gente de que sabía él, como presidente que fue, que muchísima gente, muchos evangélicos cruzaban
y se cruzaban entre los bandos en conflicto. Entonces, sin duda alguna, la mano de Dios protegió a aquella gente. Yo en lo personal viví la guerra, en el tiempo de la guerra, pero no estuve en ningún conflicto. Gracias a Dios no vi nada de conflicto, pues todo lo vi por la televisión y lo leí en los periódicos. Sin embargo, todos aquellos hermanos que durante todo ese conflicto bélico predicaban a Jesucristo, el Evangelio de Jesús, no a las iglesias, sino que Evangelio de Jesús, Dios permitió que los beligerantes, o sea, los dos bandos, tuvieran respeto por esa gente que predicaban lo bueno. Vamos a ver hoy pues un hecho similar, muy similar en los primeros años de la iglesia primitiva. Busque usted entonces ahí en su Biblia Hechos capítulo 11 versículo 19 y dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaban hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Este hecho es igualito al que estamos narrando. Dice, los que habían sido esparcidos, los que habían huido pues de la persecución que había de parte de los romanos contra los cristianos, se huyeron con temor pues a que los mataran, pero aún huyendo pasaron por Fenicia, Chipre, Antioquía, otras ciudades fuera de Israel, y no hablaban a nadie más sino a los judíos. Usted verá arriba un texto que sale donde dice en Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esto eran aquellos que habían salido huyendo, pero aún en la persecución ellos seguían predicando el Evangelio. Y dice pues también en el versículo 20 que estamos hoy, Hechos capítulo 11 versículo 20, pero había entre ellos, o sea, de los que habían salido huyendo, unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Ve usted pues que aún estando en otros países y en otros lugares, algunos que salieron de ellos solo le hablaban a los judíos que estaban huyendo. Pero estos también que salieron huyendo, cuando entraron a otro país, aquí Chipre y Cirene, otros lugares, le hablaron también a los griegos, dice. ¿Y qué les dijeron? Les hablaron del Evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Como usted leyó, el título de este sermón es Los resultados extraordinarios por predicar el Evangelio. Entonces, no hay ningún motivo de nosotros los cristianos evangélicos, los que hemos nacido de nuevo, no tenemos ninguna excusa para no predicar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No existe. Hoy usted está viendo este video por la internet, en el canal Cristiano La Palabra, en YouTube. Y también sabemos que hay otros hermanos muy amados de otros países que lo ven. Y muchos hermanos también lo retransmiten. Este mismo video se los pasan a otros. Entonces no hay ningún motivo para que no podamos predicar. Estos que pasan el video a otros, que se los copian y se los pasan a otros, ellos están predicando el Evangelio. Esa es la forma
como hoy se predica. No hay excusa, ninguna excusa. Y mire esto donde dice, y la mano del Señor estaba con ellos, igual que los cristianos en el conflicto, la guerra civil que aquí tuvimos en El Salvador, que ya hicimos la narrativa al principio. ¿Quién protegió a esa gente? Mientras los dos bandos se tiraban balas y cañonazos y bombazos, cuando veían que los evangélicos iban con sus lámparas Coleman, imaginen las montañas esas, bien sabían los del ejército y bien sabían los de la guerrilla que esos que iban pasando por allá, esos eran evangélicos que iban a sus cultos. Y cuando veían de regreso, contaba este ejecutivo, cuando venían de regreso, también veían que traían las lámparas Coleman. Si usted que está viendo esto y es de El Salvador y conoce esta narrativa que estoy haciendo, de que muchos cristianos en el conflicto de la guerra civil que tuvimos acá pasaron por algo similar, por favor, haga el comentario. Abajo ponga aquí, ahí salen los comentarios y usted ponga, yo me llamo, o no ponga su nombre, sí, yo vi eso, sí, yo pasé por ahí, sí, a mí me lo contaron en la época de la guerra, para que esto que estamos hablando hoy se sepa con verdad y con documentación histórica. Entonces, y la mano del Señor estaba con ellos, dice, y gran número creyó, o sea, no fueron pocos. Recuérdese, el crecimiento de la iglesia evangélica en El Salvador fue de un 500%. Es algo extraordinario, jamás nunca escrito en la historia religiosa de este país. Y se convirtieron al Señor. Voy a citar, arriba aparecen los textos donde ven el crecimiento de la iglesia. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otro texto bíblico aparece arriba donde menciona la Biblia, donde dice Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Eso sucedió aquí en El Salvador en plena guerra civil, donde tristemente, según las estadísticas que se mencionan, murieron 75,000 personas. Mas algunos tienen sus dudas, dicen que aún fueron muchísimos más, pero Dios lo sabe. Versículo 22, Hechos 11:22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Acuérdense, la iglesia primitiva nació en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, que fuera a ver eso, si era cierto. Me gusta eso, porque estaban comprobando si verdaderamente habían creído mucha gente en el Señor Jesucristo. Versículo 23. O sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé, que era un hombre muy dado de Dios, muy lleno del Espíritu Santo, ya lo va a ver que ahí lo dice, fue enviado por la iglesia que estaba en Jerusalén, llegó a Antioquía y se dio cuenta que verdaderamente era cierto eso. Entonces, pues, se regocijó porque vio que Dios estaba ahí en esa iglesia. Y exhortó a todos, o sea, y trató de animarlos a todos, que con propósito de corazón, que sinceramente permaneciesen fieles al Señor. Arriba aparecen dos textos bíblicos donde hablan de eso. Hechos 13:43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo
y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, en el Evangelio, para salvación. Sale también otro texto, Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahí está. Recuérdense, hermanos míos y amigos nuestros, por favor confirmen si tienen historias de los evangélicos en la plena guerra civil de este país. Y como dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estos evangélicos de la guerra civil aquí en El Salvador, que iban y venían con sus lamparitas Coleman, en la noche, sabían el peligro, el grande peligro que había en aquella época. Por lo menos yo le digo, yo no vi el conflicto, pero se nos decía, no salga de noche, regrese muy temprano a casa. Ya a las 6 de la tarde era ya que todos ya estábamos en casa, porque ya la noche era de bombas y muertes y todo. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, este es Bernabé, y una gran multitud fue agregada al Señor. Este pues hombre también, que llegó a comprobar que verdaderamente era cierto, también predicó al Señor. Mire usted donde dice, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Saulo es Pablo. Versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, esa iglesia que estaba creciendo, y enseñaron a mucha gente, enseñaron la palabra de Dios a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque eran seguidores de Cristo. Ya no eran religiosos, ya imagínense que estaban en un lugar griego donde habían muchos dioses y muchas adoraciones paganas, pero estos conocieron por la predicación de aquellos hombres que venían huyendo de la persecución por los romanos, y luego Bernabé y Pablo lo comprobaron, y como esos estaban necesitados de la palabra de Dios, lo fortalecieron con enseñanza y con predicación. ¿De quién? De que el único que salva es Jesucristo. Pregunta, ¿y usted cómo conoció al Señor? ¿O cómo sabe que el Señor lo conoció a usted cuando le llamó? Haga sus comentarios, póngalos, será de edificación para muchos que ven este mensaje. Hoy, domingo, ¿estuvo usted en sintonía con el canal cristiano La Palabra?